¿Qué tal amigos de Viviendo tu Mundo al 100? Estamos muy contentos en esta oportunidad de estar nueva cuenta con ustedes. Fanny, Adrián y Wilber, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy Yo contento. muy contento de estar aquí el día de hoy. Y saben, hoy tenemos un tema bastante interesante, acercándose a un día especial, abril, estamos en abril precisamente hablando de los niños. El tema es precisamente relacionado con los niños. ¿Cómo se llama el tema? El miedo en la infancia. Bien, me parece interesantísimo. Y yo creo que es bien importante, sobre todo, aprovechar de todas estas celebraciones, pero yo siempre pienso que hablar un poco de lo que pasa en los niños es, pues de alguna otra forma también estar en contacto con nuestras propias experiencias, con todo esto que siempre decimos de estar en contacto con el niño interior, ¿no? Pero que en muchas ocasiones nos da herramientas, no solo para poder entender, sino como a lo mejor tener un mayor acceso a este autoconocimiento, ¿no? Correcto. Que siempre nos ayuda. Claro, y bueno, antes de empezar el programa, estuvimos platicando un poquito también de los miedos que en algún momento tuvimos en la infancia, que Sí. es muy común digo, para los que nos ven allá afuera, y que sobre todo están en relación con niños, tienen sobrinos, tienen hijos, pues este programa vamos a hablar un poquito acerca de este miedo que podemos o que puede sentir el niño, ¿no? Y cómo... Porque también nosotros sentimos siendo niños. Claro, sí. Sí, yo creo que, digo, no era un niño miedoso, pero sí habían cosas que ahora que ya las entiendo y ahora que ya puedo como mirar a mi niño, le daban miedo y digo, ay, por qué le dio miedo? Claro, Ujú. igual como vamos desarrollando este temor cuando somos niños, cómo lo podemos identificar como adultos, o si somos un poquito igual a veces responsables del miedo que los niños van generando. Oigan, y hablando precisamente de miedo, ¿qué concepto, cómo podríamos definir de una forma, pues coloquial, no algo tan científico, pero sí algo como más entendible? ¿Qué es el miedo en realidad? Yo creo que eso es una pregunta bien importante y a lo mejor como algo a partir de lo cual pudiéramos empezar. Claro. Justo con ahorita lo que decías, Wilber, ¿no? O sea, yo no sé si era miedoso o Fue porque una etapa, no sé. porque de pronto suena un poco también como como a un adjetivo, ¿no? ¿No? Sí. Que pudiera, o sea, Claro, miedoso. exacto, miedoso. Luego, entonces, si yo no soy miedoso, es porque no tengo miedos. Pero Es que todos tenemos Es miedos. que miedoso es, lo tipifican como cobarde Exacto. y en Correcto. realidad no es lo mismo, Pero porque no. todos podemos tener miedos. Porque todos tenemos Todos miedo. tenemos Yo me miedo. atrevo a decir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo, a final de cuentas, es una emoción. Ok, ¿no? que eso es importante. Junto con todos los demás, alegría, tristeza, acuérdense de la película Intensamente, ¿no? Pero, es una emoción que evidentemente es útil en muchos contextos, ¿no? En el entendido de que esta emoción ayuda a protegernos Ujú. y que va a aparecer en situaciones que evidentemente, por eso digo que es útil, porque me protejo y entonces evito ciertas cosas que a lo mejor pueden estar relacionadas con riesgos. Claro. Ponernos en peligro. Claro, el miedo no es del todo malo. Claro, ¿no? Claro, finalmente yo creo que la manera, ¿no? De cómo se interpreta esto, se dan estas situaciones, es la manera en la que el niño pues empieza como, no sé si está correcto lo que voy a decir, como adquiriendo estos miedos que a lo mejor el niño de enfrente no los tiene, porque no son los mismos. Bajo las Ujú. mismas vivencias también, o el mismo contacto que tiene a pues, todo el exterior, o su infancia, tal vez animales, lugares que visita. Claro, los contextos cambian, ¿no? Claro. La forma de crianza, el ambiente, todo lo que cada niño va experimentando a Las lo largo de esta creencias infancia, también, las creencias que son enseñadas. Que ahí no sé ustedes igual cómo se acuerdan, si es que se acuerdan, ¿no? Porque también es bien importante contextualizar que el miedo como parte de la emoción se asocia a otros factores, como ustedes mencionaban ahorita, ¿no? Pero uno de esos otros factores es el desarrollo del pensamiento del niño. Entonces, Ok. un niño en etapa, o sea, un niño más pequeño, o sea, va a tener algunos miedos que van a ser diferentes en Ujú. otras etapas, ¿no? Pero, bueno, no sé si ustedes se acuerdan que si tenían como algún miedo Por cuando supuesto estaban que sí, niños. yo sí le tenía muchísimo miedo a la oscuridad, pero a la oscuridad total. Al Ok. no poder ver lo que había en una habitación, el entrar y que el closet estuviera totalmente oscuro,
porque mi imaginación volaba. Entonces yo veía monstruos que saltaban de cada rincón. En cuanto prendía la luz decía, o una lamparita de noche o algo. Respirabas con Claro. tranquilidad. Y no Sí. recuerdo exactamente cuándo lo operacionalicé o cuándo le di sentido a ese Exacto. temor y dije, no me va a saltar nada. Claro, claro. Sí, que eso es algo súper frecuente, ¿no? Y sobre todo en las primeras etapas, o a lo mejor teniendo en cuenta antes de que el pensamiento se desarrolle, que existe esto del pensamiento mágico, en donde la fantasía, eso conlleva a que en muchas ocasiones existan miedos esperables, como los monstruos debajo de la cama, estas sombras que de pronto puede pasarle también a los adultos, Claro, ¿no? no, claro que A lo mejor en sí. otro claro, contexto, desde ¿no? luego que Dices, sí. guay, ¿quién está ahí parado? ¿No? Pero que de alguna otra forma, pues eso, justo pueda ser como relacionado o más frecuente, esperado en cierta edad, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, creo que cuando hablamos de estos miedos en la infancia es muy común el miedo a la oscuridad. Correcto. No, creo que en algún momento muchos de nosotros era deja prendida la luz o queremos que estén en nuestros papás con nosotros, porque de alguna manera nos protegían a estar a oscuras, ¿no? Y es común esas típicas lamparitas, ¿no? Que enchufas, que no iluminan todo tu cuarto, pero No, pero que... sí, Pero si destellan. visualizas la sombrita, por ejemplo, en el caso particular de las Exacto. lámparas, mi hijo tiene una chiquitita de dinosaurio, Ujú. que no ve realmente mucho en el cuarto, pero no está totalmente oscuro. Exactamente. Ujú. Y eso da una sensación de tranquilidad, de seguridad, que lo ayuda a dormir bien. Claro, y bueno, entre los comunes que de repente es que sea el policía y al doctor, que sea el perro, que A sea las el... jeringas, al o sea, dentista. Al dentista, pero por ejemplo al doctor, si sigues así, si no te pones zapatos, te voy a llevar a que te A que inyecte te el doctor. inyecten, claro. porque te vas Pavor a al enfermar, doctor. porque te vas a enfermar y te Correcto, da el policía, miedo. si no te portas Te bien, voy a llevar con te el voy- policía. te va a llevar la O te policía. va a O te llevar el vaya policía. Fíjate que a qué- mí, qué peor, ¿no? de Qué pequeño, miedo. la verdad es que sí tuve ciertos temores. Sí trato de recordar uno muy significativo, pero yo creo que el temor terrorífico que tenía es cuando me llevaban a la escuela y no veía a mis papás. O sea, Ok. Ya. para mí ese fue de no, no me dejen, ya sabes, o sea, porque no sé, lo estoy asimilando. Y sí, de niño sí. Y cada vez que iniciamos, por ejemplo, clases, obviamente a una determinada Claro. ya no, pero sí, recuerdo el kinder o la primaria, era así como, Exacto, sí. El primer ahí día que viene te el primer día, o dejan. de repente, ahorita que salimos de vacaciones de Semana Santa y regresamos, era así como, otra vez, no, ya saben, era terror. Me Bueno, van a que, volver pues, a ya- dejar. sí, exactamente, pero pues no sé, no sé si fue vivencial para todos. Justo, que creo que a lo mejor eso es algo bien importante, en cuanto a que quizá, bueno, Pero sí era terrorífico, la no, verdad. porque de verdad es miedo, ¿no? O sea, Exactamente. es miedo y como parte de la emoción, al contrario, yo creo que en ese tipo de situaciones es bien importante platicarlos, ¿no? Claro. Culturalmente lo que nos enseñan, que eso es algo que tendríamos que cambiar, ¿no? Es justamente el que habla de sus miedos es débil, ¿no? Pero porque en teoría el ser valiente es no tener miedos, pero Es insisto, esa ausencia eso Que de eso es lo que miedo. Claro. platicábamos, que eso no no existe. necesariamente por ser valiente, o sea, yo de repente leí por allá que el valiente es el que a pesar que tiene miedo, actúa. Exactamente. Correcto, que no se deja Que frenar por el miedo. exactamente, pero sí Claro. Sí tiene lo siente. miedo al final de cuentas, solo que Y está creo que esto es importante porque trabajando en al niño no le enseñamos sobre el miedo, Ujú. no le enseñamos cómo poder afrontar esto, ¿no? Y creo que, digo, dependiendo también de cuál es el que le podemos transmitir al niño, porque ahorita estaba pensando si a mis papás les daba miedo los perros o le daba miedo que el perro pudiera hacerle algo al niño. En mi caso, obviamente, me transmitieron este miedo a los perros. Entonces Claro. yo me acuerdo que cuando voy a una casa, bueno, no toda, y esto les puedo decir que como adulto, o sea, todavía pregunto, ¿muerde? ¿No muerde? O sea, porque eso No, estoy pero pendiente. igual allá hay algo interesante que también quería platicar hace un momento. Una cosa es el medio y otra cosa es como tenerle respeto a ciertas situaciones. Sí. Yo creo que el tema de los perros, más que un miedo, es un respeto porque al final del día son animales. De repente los colores o el aroma o algo los puede hacer reaccionar, ¿no? O de repente si tú te mueves muy rápido y el perro no está acostumbrado, no te conoce, sí te puede llegar a atacar. Pero no es que sea un perro malo,
sino es como sí tener respeto, bueno, desde mi perspectiva ¿Qué- muy personal. que en eso yo creo que también por eso insisto como que los miedos pueden ser útiles en el aspecto de que a lo mejor si yo tengo miedo va a o debe de llevar al punto de que entonces mi conducta llegue a ser como un poco más, o sea, menos impulsiva, Sí, ¿no? de mucha precaución, El niño valiente, que a lo mejor pensando un niño que no tiene miedos, va a tomar riesgos, ¿no? Y completamente. entonces si no considera esto de que pueden haber mascotas que a lo mejor no estén tan acostumbradas al contacto humano Ujú. y me acerco, va a responder porque se asusta, ¿no? Claro. Pero quizá eso a lo mejor es también bien importante porque a lo mejor el miedo, o sea, considerando también en las diferentes etapas de desarrollo, o sea, en etapas súper temprano, ¿no? Hablando a lo mejor de meses de edad, Ujú. niños entre alrededor de los 8, 9 meses que empiezan con estos miedos a los extraños, ¿no? Que es un miedo como parte del desarrollo del pensamiento, como parte del vínculo con la Pero mamá. que también se enseña, ¿no? Al final de cuentas, no hables con extraños, es peligroso. Ese, claro, o ¡um! sea, sin embargo, por ejemplo, vamos a decir, como esta primera manifestación Es de del iniciativa. miedo, es algo como también parte del desarrollo, ¿no? Ok. Y algo que se puede considerar también hasta como como ¿Algo parte natural? de la evolución natural Ok, del parte niño, del así crecimiento. como la sonrisa, como cuando aprenden a Ya, decir que no, o sea, ya. esta ansiedad ante los extraños, ¿por qué? Porque hay un vínculo importante con la mamá, quien es bueno, o con quien sea el cuidador primario, y entonces otra figura va a generar como algo Ruido. exacto, ¿no? Pero ese tipo de miedos, hablando principalmente como en esa etapa de tan pequeños, es algo que conforme se va avanzando deben de ir desapareciendo. Madurando y Que desapareciendo. ahorita que hablamos de estas primeras etapas y hablando también de miedos, de repente me acuerdo que yo sí pensaba, bueno, a mí me gustaría que mis sobrinos no le tuvieran miedo a los perros, pero yo veía como mi familia, todos, y los voy a quemar, cuando se Ya habían acercaban los vivido con ese perros, patrón. o sea, cómo Buen nosotros, patrón. sin darnos cuenta, porque esto no es darnos cuenta, yo creo que los papás pensaban de que este es un factor protector, porque Claro. cuando se acercaba el perro, yo alzo al niño. El niño es un bebé, Claro. pero entonces lo que yo le estoy mostrando al niño, ¿qué es? Miedo, terror, Miedo. que no está Que bien. esto, que el perro le puede hacer daño. Claro. Entonces, en vez de enseñarle y estar con el niño y el perro, y a lo mejor, mira, lo acariciamos. No La le convivencia. patees, solo lo acaricias, no Exactamente, le o jales sea, la oreja. y finalmente sí sucedía, y me acuerdo que en algún curso o en alguna plática hablábamos sobre todo de esto, de cómo se lo vamos transmitiendo sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo al niño y al perro, ¿no? Entonces alzo al perro o está el perro encima de mí y yo tengo al niño alzado, no dejo que lo agarre, como O sea, que... el- ustedes igual deben de sufrir viendo estos videos donde está el pitbull con el recién nacido y Ya está, sé. lo está Sí, pero lamiendo. por supuesto, está pensando en que él ahorita se va a Lo va a voltear. morder. Se lo va a comer. Porque hay la idea de, o sea, han habido experiencias donde hay niños que han sido, pues a lo mejor lastimados Atacados, claro. por un perro, pero hay un contexto. Es un o sea, contexto, Que claro. un muchas niño veces donde- no se sabe y no se publica, solo es la ataca un perro. Claro. Un perro atacó al niño. Incluso un Exactamente. contexto cercano, a lo mejor Claro. lo vivieron con un miembro de la Sí, familia. sí, muchas y veces pasó eso. dentro de eso hubo, pero claro, había algo, no fue nada Y- más el perro atacó al niño. Y a mí, y yo sí me cuestionaba, o sea, porque hay familias donde los niños, abrazan al perro, pueden Ujú. convivir al perro sin miedo a que el perro, le pueda hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí crecen los niños y sí crecen teniendo esos miedos. Y es la idea del miedo heredado. Yo Sí. comentaba hace un momento, ya voy a quemar yo, pero a mi hijo y a mí misma. Hay miedos o hay temores que los niños no los tienen, A ni eso iba yo siquiera también. les pasan por la cabeza. Y en particular yo tengo el temor a las cucarachas, pavor. Y si vuelan, realmente no quieren oír como grito. Y en una ocasión había una volando, pasó cerca de mí, estaba mi hijo ahí. Y por supuesto que grité, lo abracé, salí corriendo con él como Fue terrorífico. para protegerlo de Claro. una cucaracha. De ahí en adelante, por supuesto, El niño. el niño, mamá, tú no, porque tú les tienes miedo igual que yo, entonces solo papá nos puede defender de las cucarachas. Y sí generé un miedo innecesario porque el niño no lo tenía, no había tenido Claro. contacto con ninguna, y yo creo que si hubiera tenido un contacto con alguna, hubiera preguntado, ¿qué es? No hubiera gritado, no se hubiera Así es. asustado, ¿qué es? ¿Es un bicho? ¿Es un animalito? ¿Cómo se llama? Ok, pica, no pica, porque eso sí lo pregunta. Pica, no pica, y ya estuvo. Ya. Mis gritos, mi miedo, Sí, mi claro. inseguridad, la transmití en un Completamente. segundo. Y él,
pues ya ni siquiera podemos decir cucarachas, va volando una idea, Claro. o pasó una idea, atrápala. Sí, y este video se va a quedar ahí, y entonces a Hijo, ti, perdón. hijo de Fanny, está bien tener miedo, Es ¿sí? correcto. Sí, Todos correcto. tenemos miedos, ¿no? Pero entonces ahí como esta parte del adulto y estos factores que a lo mejor ahorita estamos hablando de crianza, ¿no? Y cómo dentro de esa forma en la que tú estás manejando la situación puedes transmitir esto. Pero sí, como los adultos o cómo podemos fomentar a que se creen ciertos patrones, ¿no? En donde podemos generar que o sea, Se que aparezca, enseñan. exacto, sí, que pueda contagiarse incluso como estos miedos a situaciones que tal vez si fuéramos adultos mucho más tranquilizadores, ¿no? O sea, así como el ejemplo que Yo quiero diría. comentarles algo. Fíjense que la contraparte de esto. Al lado de mi casa vivían unos primos y hagan de cuenta que era un terreno muy grande. Entonces, habían dos casas dentro de ese terreno. Una casa que estaba al frente y otra que estaba al fondo. Entonces, entre casa y casa habían alrededor de 7, 8 metros. Y tenía una sobrinita muy pequeña que de repente salía de una casa para ir a otra casa en la plena oscuridad. Una cosa oscura, nada, de nada se veía. Entonces la niña salía caminando, pum, 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 hasta llegar a la otra casa. Y regresaba, sin ningún, y era un patio, ¿no? Me explico. Entonces yo de repente la veía y le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Y no te da miedo? No. ¿Y por qué tengo que tener miedo? Entonces ahí viene la pregunta, ¿me explico? Claro. Correcto. ¿Cómo de alguna otra manera pues si no le enseñas a los niños o no les demuestras miedo de algo, los niños no van a tener miedo? Dije, no, es que no tienes que tener miedo, qué bueno que no tienes miedo. Sí, no tengo miedo. Yo era una niña así como de 3 años, 4 años, y caminaba, y cualquier otra persona, tal vez más adulta, diría, guay, ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si no sé qué? O sea, como que empieza ciertas reflexiones no tan positivas. Pero claro que se enseña, o sea, recapitulemos. A la niña nunca nadie le indicó que caminar en la noche durante 5 metros en la plena Claro. oscuridad no tenía por qué darle miedo. Entonces, sí, claro que se Cómo enseña. dentro de nuestro lenguaje normal como adultos es eso, ustedes lo decían, ¿no? O sea, pórtate bien, si no el policía te va a llevar, vamos O a el ir con el coco, doctor. típico, viene el El coco coco. y te va a llevar. O ¿Qué sea, es lo que es el estábamos coco. platicando? ¿Qué es el coco? ¿Cómo es el Claro. ¿Cómo te lo coco? imaginas? ¿Cómo es para ti el coco? El Claro. coco tiene una Mayas. imagen diferente para cada quien. Pero es algo terrorífico, Pero qué el cual te va a miedo. llevar. El cual te va a llevar si no te portas bien. Exactamente, Horrendo, ¿no? horrendo. Cuando quizá entonces lo que tendríamos que hacer como adultos es, o sea, No usar esas técnicas como no tan esas técnicas positivas. que a lo mejor terminan siendo, o sea, como muy difusas, ¿no? Y en donde de alguna otra forma terminamos como aventando la responsabilidad hacia otra parte, sin tener en conciencia lo que pudiera representar más adelante, Sí, o ¿no? sea, realmente una reflexión correcta con el niño de si no te portas bien, te puede pasar esto. No es que te va a llevar alguien, sino no va a tener un resultado positivo. Exacto. Claro, y usar el miedo de una manera útil para protección y no para frenar, porque a veces lo que queremos hacer con el miedo es frenar al niño de hacer una acción. Justo. Claro. Entonces estamos usando el miedo para frenarlos, para detenerlos, para que dejen de hacer las cosas que ellos creen a lo mejor divertidas, novedosas, pero dicen no. O sea, ya me dijeron que o me lleva la policía o viene el coco O me van a o inyectar. me van a matar mis papás o me Ujú. van a inyectar, correcto, porque me voy a enfermar si brinco en un charco, si me mojo en la lluvia, que son No. cosas divertidas. Y luego cuando Claro. necesitas inyectarlo, dices, no te va a pasar nada. Ya no te creen. Claro que te va a pasar Claro. porque ya le estuviste diciendo que lo van a inyectar. Y entonces yo creo que a lo mejor es importante también considerar que, bueno, si estamos hablando de que existe el miedo y que el miedo puede considerarse hasta cierto punto útil y a lo mejor en otros momentos no tanto, a lo mejor como buscar un poco esa diferencia, ¿no? O sea, en Entre qué lo momentos deja de ser útil y Ujú. puede volverse algo complicado, que pueda, porque también pasa, que un miedo o lo que pudiera ser una preocupación excesiva pueda complicarse a tal punto de que entonces ya se convierte en una fobia, que eso ya forma parte de muchos otros trastornos de ansiedad. Pero entonces, un miedo útil, o sea, y que a lo mejor es válido como adulto también platicarlo con el niño, con el niño de acuerdo A la edad, a la edad, ¿no? claro. Claro, no vas a poder explicarle a A un uno así recién a nacido. un recién nacido, mira, Bueno, hasta siéntate, veces tu vamos niño a de 3, platicar. 4 años hay conceptos que no entiende Exactamente, todavía. tener muy en cuenta eso. Pero como si yo pensaría eso, ¿no? Como reforzar, oye, tengo miedo que me atropellen.
Ese es un miedo útil. Ok, sabes eso, o sea, qué bueno Tienes que que estar tengas alerta. miedo, que tengas que te atropellen, porque la forma de afrontar ese miedo es que antes de que vayas a cruzar la calle, tengas que voltear a ver a ambos lados para Correcto. poder hacerlo, ¿no? Y cuando a lo mejor, digo, no sé, ahorita ustedes me dicen, ¿no? Y yo pudiera decir que algo o un miedo de este tipo se vuelve o deja de ser útil, cuando a lo mejor viniera a evitar que ese niño, esa niña o ese adolescente haga las actividades que están relacionadas con su edad, como jugar, socializar, ir a la escuela, ¿no? Tengo tanto miedo de conocer a los vecinos de enfrente por alguna situación que yo Porque esté son pensando, desconocidos porque y son por ser desconocidos no puedo jugar, hablarles, nada. Exacto. Entonces ahí ya pudiéramos O a decir, lo mejor dormir porque no duerme el niño, porque le van a apagar la luz, porque no puede hacerlo, o sea, Porque va a que ser le un monstruo. afecte, que le afecte el sueño mismo al niño. Entonces, que creo que genera una ahí, O limitación. creo que acciones ahí, normales y comunes que todos deben realizar de forma natural y saludables, dejan de hacerlas por un miedo, allá es donde ya es una situación Por un que, temor no por un controlado. temor no Pero incluso a veces controlado. tienen miedo hasta decírselo a los papás, Sí, porque como mi papá es valiente, como mis papás son grandes y no tienen miedo. Incluso cuando tienen una situación con amigos o con pares, ¿qué te dicen? Se lo voy a decir a mi papá, porque mi papá es grande, es fuerte, es valiente. Y como dice Adrián, clarísimo, o sea, el miedo no es dejar de ser valiente por tener miedo, el miedo lo tenemos todos. Y empezar a demostrar como adultos que se vale tener temor a ciertas situaciones, a ciertas cosas, pero no por Sí. eso estoy dejando de actuar, no por eso dejo de hacerlo. Recuerdo igual a mis hijas, yo pues doy cursos a veces y cuando me paraba frente a la gente me decía, ¿no te da miedo hablar en público? Y aunque tuviera yo el temor, lo haría, porque también me gusta lo que hago. Claro. Entonces, cuando el miedo no te paraliza, cuando el miedo te permite dar y hacer las cosas a pesar de que sientas esa cosquillita, pues vamos bien, el miedo está ahí para alertarnos, para mantenernos atentos, para que a los niños los podamos proteger de alguna manera de situaciones como cruzar la calle, como irse precisamente con extraños, no jugar con el vecino, sino con extraños, que los pudieran lastimar. Entonces el miedo sí es una función útil, es algo que claro, nos permite calibrar claro que situaciones. sí. Sí. O sea, no tirarme de 10 metros, a lo mejor me voy a aventar No, de 2. no subirte a un árbol que es Correcto. quebradizo, no tocar cosas que tengan electricidad, o sea, muchas cosas, no agarrar, por ejemplo, un perro que no conoces o que está solo el animal, o sea, ese tipo de cosas que yo creo que sí son importantes claro. de reflexionar en Digo, los niños. finalmente es importante que en las familias se hable del miedo, Sí. no como algo que va a servir, no como un recurso para prohibir algo, Exacto. Y o sea, tampoco como una debilidad, que eso es ajá, lo más como una importante. emoción, Es una Como una emoción emoción. y como que una todos emoción. sentimos. Que entonces por eso va a ser muy importante, bueno, si les pareció interesante este tema, que no se pierdan los tips, porque en las próxima cápsula vamos a hablar de los tips viviendo y entonces les vamos a dar 3 tips para cómo manejar, Aplicarlo, aplicar esto de mejorar. del miedo en la En los infancia. niños. En los niños. Exacto. ¿Y ustedes a qué le tienen miedo ahora? Como adulto, a las alturas. También, o sea, también. Yo al dolor y a la muerte de mis familiares. Sí. Claro, muchísimo miedo. Fíjense que yo no le tenía miedo a las alturas, pero a últimas fechas sí digo, Me da cosas que antes vértigo. hacía de más pequeñito, Me da vértigo. ahorita ya me da como cierta precaución. O sea, sí. Y la parte del Ujú. control, ¿no? Porque lo que nos da, fíjense, como adultos miedo, son cosas que no podemos controlar. Exacto. Completamente. Son cosas que salen la salud de nuestra gente, Sí. el perder a un ser querido. O sea, ese tipo de la altura, pues es El algo que no dolor podemos, tampoco el lo dolor puedes no lo podemos controlar de controlar ninguna manera. como quisiéramos, pero son cosas que como adulto decimos, tengo el control de muchísimas cosas y de esto no, entonces me da miedo, me da un Exacto. poquito más de miedo. Ahora, de niño sí me acuerdo que me daba miedo un gremlin que tenía y entonces, porque yo pensaba que en la noche cobraba vida y lo tiraba en la basura, Pero todo en eso, el cuarto de mis pero papás y al día siguiente lo recogía todo eso y es lo... a base Qué de miedo. lo que ves del Está niño, muy feo eso. películas, lo que te enseñan, claro. o sea, claro.
No dejo de reírme porque yo vi tanto esa película, si hubiera tenido un gran a mi Sí, lado. no, yo la vi. Bueno, ya a mí de me grande. pasó un poco con Tiburón. A veces no me quería bañar con el agua. En la playa, playa. qué miedo. Real. Eso es verdad también, Solo el con la tiririri canción. salías Sí, corriendo. claro. Sí. Y luego, pues no. Pero bueno, déjenos a nosotros aquí en redes sociales cuáles son sus miedos actuales Ujú. y cuáles fueron sus miedos de niños Sí, claro. que ya han superado. Nos gustaría mucho saber un poquito sobre el contexto y sus vivencias. ¿Qué les parece a ustedes? Excelente. Sí, que compartan, que comenten, eso también nos sirve para que nosotros podamos ir conociéndoles, Claro ¿no? que Pero sí. también que a partir de eso podamos ir tomando en cuenta todos esos comentarios para que podamos ir pensando y platicando Sí. como lo hicimos hoy. Pues ya casi llegamos al final, no sin antes recordarles que tenemos una revista, Fanny, ¿verdad? Aquí la tenemos, es la edición de este mes. De este Ujú. mes. Adrián, platícanos un poquito de ella. La revista, que obviamente es una revista digital, a ustedes la pueden consultar en nuestra página www.viviendotumundoal100.com. Gratuita. Gratuita. Y la pueden descargar, ¿verdad? La pueden descargar, está ahí en PDF. Siempre trae artículos, evidentemente en temas enfocados al desarrollo personal, sobre temas de salud mental, pero particularmente y En esta ocasión de este mes. exactamente, en la edición de este mes, en el artículo central, tenemos una entrevista que le Ok. hicimos a Gerardo Gaya, que él tiene una asociación que apoya al autismo y entonces ahí él nos comparte su experiencia como papá de un chico con autismo y todo de lo que trabaja en la asociación. Está bien interesante, entonces ojalá que la puedan revisar. Más que recomendado no puede ser. ¿Y dónde la encontramos? En www.larevista Viviendo tu mundo al perdón, 100.com. en viviendotumundo al 100.com y también en nuestras diferentes redes sociales, Viviendo tu Mundo al 100 Facebook, con número, Instagram. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así que ya saben, pueden consultarla y también pueden O que nos las compartirla pidan, también. que nos las pidan y ahí se las enviamos. Así es. Bueno, pues nos vemos en la próxima ocasión. Tenemos más cápsulas más adelante. Esténse pendientes de nuestras redes sociales. Nos vemos. Un gusto. Saludos.